La foto es pequeña, casi inocente. Una familia sonriente en un patio blanco, un geranio rojo explotando detrás como un fuego doméstico. El padre sostiene a un bebé. La madre tiene el pelo recogido. Dos niños se empujan con una alegría torpe. Si te la enseñaran en una sobremesa, dirías, ¡qué bonita! ¡Qué normal! Y sin embargo, si la acercas a la luz, pasa algo raro. En la esquina inferior derecha, justo donde la sombra del padre cae sobre el suelo, hay una mancha oscura, como una gota seca. No es tinta, no es humedad, es sangre. Una gota mínima, doméstica, absurda. La foto huele a jabón barato y a miedo, porque esa sonrisa tan bien colocada, no se hizo para la familia, se hizo para el Estado. Y lo más desagradable es que funciona. La foto te engaña, te seduce, te promete una historia cálida de patio, pan y verano, y debajo, si te quedas hasta el final, vas a encontrar la costura. La puntada con la que una dictadura cosía la vida diaria a su uniforme. Empieza así, un clic, un «miren aquí», y una orden sin decirla. En 1942, pongamos 1942, aunque en esa década los años se mezclaban como garbanzos en una olla sin carne. La calle era un tablero de 1900 ajedrez donde casi todas las piezas estaban rotas. España acababa de salir de una guerra y entraba en otra cosa. Una paz que sonaba a botas, a papel sellado, a misa obligatoria. En casa de los abuelos de la foto se hablaba bajito incluso cuando no había nadie. Bajito por costumbre, bajito por superstición, bajito porque las paredes tenían oídos y los patios eco. La familia de la foto vivía en un pueblo de Andalucía. Uno de esos pueblos que parecen diseñados para el sol y terminan aprendiendo a vivir con la sombra. La casa tenía cal, una puerta de madera que chillaba, y un patio con un pozo que ya no era pozo sino símbolo. Allí se lavaba la ropa, se pelaban patatas, se discutía el precio del aceite, se lloraba sin que la calle lo oyera. El geranio rojo era de la abuela. Ella lo regaba como quien alimenta un secreto. Los nombres importan, así que vamos a ponerles nombres como se les pone nombre a los barcos y a los perros, para que no se pierdan en la niebla. El padre se llamaba Julián, la madre Carmen, los niños Mateo y Loli, y el bebé era Rosa, envuelta en una mantita que parecía más grande que ella, como si la manta quisiera protegerla de un mundo que todavía no sabía ser suave. Julián tenía manos grandes, manos de taller, de campo, de cargar sacos, pero ese día llevaba una camisa demasiado nueva para él. La tela le quedaba rígida, como si el cuerpo no supiera moverse dentro de ella. Carmen le había dicho, «Ponte esa, que hoy viene el fotógrafo». Él respondió con un gruñido y una frase corta que, en los años del hambre, servía para casi todo. Lo que hay. El fotógrafo no era un artista, era un funcionario con cámara. Eso lo descubrirían después, cuando la foto pasara de mano en mano, como pasan las reliquias. Sin contexto y con fe, aquel hombre llegó con una Vespa prestada, o un aparato parecido, porque en el pueblo cualquier vehículo era mito, y una carpeta bajo el brazo. Saludó con alegría exagerada, esa alegría de oficina que te hace sospechar. Miró el patio, miró la familia, miró la pared blanca, y dijo algo que sonó casual, pero no lo era. «Qué bonito patio. Esto queda de postal». Postal. Esa palabra, en 1942, era una amenaza vestida de halago. ¿Postal para quién? ¿Para dónde? ¿Para qué? Carmen, que tenía una inteligencia afilada como una aguja, se secó las manos en el delantal y ofreció una sonrisa rápida, controlada. «¿Y qué quiere que hagamos?» El hombre sacó la cámara. Era grande, pesada, como un aparato quirúrgico. Les dijo que se colocaran, que el padre al centro, con el bebé, que la madre a su lado, un poco más atrás, para que se vea la cara, que los niños delante, como un futuro, y luego soltó la frase que, si la escuchas hoy, te parece inocente, pero allí tenía filo. Sonrían, que España se está levantando. Ahí tienes el truco, el levantarse como obligación, como mandato emocional. No solo había que vivir, había que parecer agradecido por estar vivo. Mateo, que tenía 8 años y una maldad simpática, le sacó la lengua al fotógrafo cuando nadie miraba. Loli le dio un codazo. Julián apretó la mandíbula, Carmen levantó la barbilla, y el bebé Rosa lloró, porque los bebés son la única oposición sincera en los regímenes serios. «No, no, no», dijo el fotógrafo riéndose. «El bebé tranquilo. Si llora, parece que pasa algo. Si llora, parece que pasa algo». «¿Qué frase?»
cómo se te queda pegada como una espina. Porque sí pasaba. Pasaba de todo. Pasaba hambre, pasaba miedo, pasaban listas, pasaban denuncias, pasaban camiones de madrugada, pero el bebé no debía llorar. Porque el llanto era una grieta en la fachada. Carmen metió un dedo en la boca de Rosa, esa estrategia antigua para calmar. El bebé mordió, furiosa, como si supiera. Carmen aguantó sin cambiar el gesto. Ahí nació la mancha. El diente del bebé perforó el dedo. Una gota cayó y se mezcló con el polvo del suelo. Nadie lo notó en el momento, salvo la abuela, que lo vio y pensó: la sangre no se esconde, solo se seca. Y entonces, clic. La foto quedó hecha, y con ella, un pacto no firmado. Ustedes ponen la sonrisa, nosotros ponemos el relato. Lo que la familia no sabía es que esa foto no era solo para tenerla. Era parte de un álbum mayor, un álbum sin páginas visibles. El álbum de la nueva normalidad. En esos años, el régimen tenía hambre de imágenes como tenía hambre de obediencia. Un país de patios blancos, niños limpios, madres discretas, padres firmes, un país sin heridas, un país sin preguntas. Pero la vida real, la de verdad, ocurría detrás de la sonrisa. Después del clic, el fotógrafo guardó la cámara y sacó la carpeta. La abrió como quien abre un menú. «Necesito que firme aquí el cabeza de familia», dijo. Julián parpadeó. ¿Firmar qué? Nada, un registro. Para constancia, es un trámite, ya sabe, por el bien de todos. Por el bien de todos, era otra frase con veneno. Julián firmó con su letra torpe. Carmen vio el papel de reojo y alcanzó a leer una palabra que le heló la espalda. Adhesión. No dijo nada. En esa época, el silencio era una forma de comida. Te alimentaba el instinto de conservarte. Cuando el fotógrafo se fue, el patio recuperó su ruido. Los niños corrieron. La abuela volvió al geranio. Carmen fue a la cocina y metió el dedo mordido en agua con sal, apretando los dientes. Julián se quedó un momento mirando el suelo, donde la gota se estaba convirtiendo en una mancha. ¿Y eso?, preguntó. Nada, dijo Carmen. Rosa me ha mordido. Julián sonrió, por primera vez de verdad en todo el día. Tiene carácter. La frase flotó en el aire como una bendición. Nadie sabía todavía cuánto carácter iba a necesitar esa niña para llegar viva a los 70. Los años 40 eran una película en blanco y negro, pero no por estética, por escasez. La cartilla de racionamiento era el verdadero documento de identidad. El pan sabía a serrín, el café era a chicoria, el aceite era una leyenda, y el extraperlo era la economía secreta de los vivos. En el pueblo todo el mundo sabía quién tenía garbanzos, quién podía conseguir jabón, quién guardaba un trozo de tocino como si fuera oro, y todo el mundo sabía quién podía denunciarte por cualquiera de esas cosas. Carmen era de las que hacían milagros con una olla. Convertía agua, un hueso viejo y 2 verduras en un caldo que parecía promesa, y mientras removía, escuchaba. Los rumores viajaban más rápido que el tren. Han detenido a fulano. Han mandado a Mengano al cuartel. Dicen que en el monte hay hombres escondidos. Los maquis eran un fantasma que servía para asustar a los niños y justificar las redadas de los mayores. Julián trabajaba donde salía, a veces en el campo, a veces arreglando carros, a veces en una obra donde se levantaba un edificio para alguien que no pasaría hambre nunca. Volvía a casa con la espalda doblada y el orgullo intacto, pero tenía una cosa que no se veía en la foto. Una cicatriz pequeña en la muñeca izquierda, una cicatriz de esposas. Una marca que no contaba porque contarla era invitar al desastre. Un día, meses después de la foto, Carmen encontró la fotografía revelada. Había llegado en un sobre Manila, sin remitente, como llegan las citaciones. La abuela la colocó en la mesa como si fuera un santo. «Mira qué guapos», dijo, con una alegría que era una defensa. Y sí, se veían guapos. Se veían posibles. El patio estaba limpio. El geranio era un estallido. El bebé parecía tranquilo, como si no hubiera mordido a nadie. Julián parecía fuerte, Carmen parecía serena, los niños parecían felices. Era una mentira bellísima. Carmen le dio la vuelta. Detrás, con tinta azul, había un sello y un número, y una palabra que no correspondía a una foto familiar. Sección. ¿Sección de qué?, preguntó casi sin voz. La abuela se santiguó. «No mires eso, hija. Es solo un sello». Pero Carmen ya había visto demasiado. Sintió un golpe en el estómago, como si el papel pesara, y en ese instante entendió la primera gran verdad de la foto. No era solo un recuerdo,
Era un expediente con cara de recuerdo. Esa noche, cuando los niños dormían, Carmen se lo enseñó a Julián a la luz de una vela. La electricidad se iba a ratos, como si también tuviera miedo. Julián miró el sello. Se quedó quieto, una inmovilidad de animal que detecta un depredador. ¿De dónde ha salido esto? Del sobre. ¿Qué pone? Carmen tragó saliva. Sección. Julián cerró los ojos un segundo, y entonces pasó algo extraño. Sonrió, pero no era alegría. Era un gesto de resignación con filo. Ya está, dijo. Ya nos han metido en un cajón. ¿Qué cajón? Julián no quería hablar. Nadie quería hablar, pero Carmen tenía la terquedad de los supervivientes. Julián, él suspiró, miró el techo y soltó la frase que cambia la foto para siempre. La camisa que llevaba ese día no era mía. Carmen frunció el ceño. ¿Cómo que no era tuya? Me la dejó el encargado. Dijo que si venía el fotógrafo, mejor ir como Dios manda, que quedaba bien, que era prudente. Carmen sintió una punzada de asco, como si la tela rígida volviera a rozarle la piel desde el pasado. ¿Prudente para quién? Julián apretó los puños. Para que no pregunten, para que no miren, para que no recuerden. Ahí está el primer giro, pequeño pero venenoso. La foto familiar era también una foto de disfraz, un disfraz para parecer aceptables, para no destacar, para no ser sospechosos. La dictadura no solo castigaba a los enemigos, castigaba a los que no demostraban entusiasmo suficiente. Carmen miró otra vez la imagen. La camisa de Julián, tan nueva, el gesto serio, controlado, la sonrisa mínima, y de pronto vio lo que antes no se veía. No era orgullo, era vigilancia. ¿Qué es lo que no deben recordar?, susurró ella. Julián tardó en contestar, y cuando lo hizo, habló como quien escupe una espina. Que mi hermano no volvió. El hermano de Julián se llamaba Andrés. De él no había foto. Esa era la otra mitad del álbum. Las ausencias. Andrés había sido del bando perdedor. La familia no decía rojo en voz alta. Decía se fue, desapareció, no volvió. Como si el verbo volver fuera una puerta cerrada. Carmen se llevó la mano a la boca. No porque no lo supiera del todo, sino porque las palabras, al salir, volvían real lo que el silencio mantenía manejable. Y si alguien pregunta, no preguntan, cortó Julián, solo anotan. En el pueblo había un hombre que anotaba. Siempre hay uno. No era el alcalde, no era el cura, era una figura menor, un vecino con acceso a un sello, un pequeño poder que le inflaba el pecho, ese tipo de hombre que sonríe demasiado cuando te saluda, ese tipo de hombre que, cuando te mira, parece que está eligiendo un lugar de tu vida para clavarte un alfiler. Carmen lo conocía, lo veía en misa, lo veía en el mercado, y cada vez que lo veía, enderezaba la espalda como si la columna fuera un documento. Una mañana, al salir de casa, Carmen encontró una nota doblada en la rendija de la puerta. No tenía firma, solo 2 palabras. Ten cuidado. En otros tiempos eso sería ternura, en esos años era terrorismo. Carmen miró la calle vacía, el sol estaba alto, como si el cielo ignorara. El geranio parecía más rojo que nunca. Metió la nota en el bolsillo y volvió a entrar, con el corazón acelerado. Julián estaba sentado, afilando una herramienta. El sonido era lento, metálico, un sonido que en una película anunciaría violencia, en una cocina anunciaba necesidad. Nos miran, dijo Carmen. Julián no levantó la vista. Siempre. Han dejado esto. Le pasó la nota. Julián la leyó y en vez de asustarse, soltó una risa corta, una risa fea, de incredulidad. Ten cuidado, repitió. Como si pudiéramos elegir no tenerlo. Ese mismo día ocurrió el incidente que partió la década en 2 para esa familia. Fue algo pequeño, casi ridículo, como suelen ser las tragedias bajo los regímenes. Un paquete, un comentario, una mano que se extiende. Mateo, el niño, había hecho un amigo nuevo. Tomás, hijo de un guardia. Tomás llevaba botas mejores. Tomás tenía caramelos. Tomás hablaba con la seguridad de quien cree que el mundo le pertenece. Un día, Tomás le ofreció a Mateo un trozo de pan blanco. Pan blanco. Eso era casi pornografía gastronómica en los 40. Mateo lo agarró con las 2 manos, con hambre en los ojos, y entonces Tomás dijo, sonriendo, «Mi padre dice que tu padre antes era de los otros». Mateo no entendió del todo, pero entendió lo suficiente. Entendió que había otros, que su padre podía ser de los otros, que eso era malo, que eso era peligroso. Mateo, con la crueldad inocente de los niños, contestó lo primero que le salió.
Mi padre es mi padre. Tomás se encogió de hombros, mordiendo el pan como si fuera dueño del aire. Pues que se cuide. Mateo llegó a casa con el pan escondido bajo la camisa. Carmen lo vio y por un segundo sintió alegría. Esa alegría culpable de madre que ve comida. Luego vio la cara del niño, pálida, tensa, como si hubiera visto un fantasma. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó, demasiado rápido. Mateo tragó saliva. Tomás me lo dio. Carmen se quedó quieta. El pan blanco, en su cocina, era un objeto imposible, y los objetos imposibles siempre traen factura. ¿Y qué te ha dicho?, preguntó bajando la voz. Mateo dudó, y luego soltó la frase como quien arroja un vaso al suelo. Que mi padre era de los otros. En la casa el aire se volvió espeso. El geranio, afuera, seguía rojo, indiferente. Carmen tomó el pan y lo miró como si fuera una bomba. «No lo comas», dijo. Mateo, con ojos de hambre, protestó. «Pero mamá». «No». Julián entró justo en ese momento, vio el pan, lo supo todo sin que nadie le explicara. La mandíbula se le endureció. «¿Quién lo ha traído?», preguntó. Mateo señaló con la cabeza. Julián cerró los ojos un segundo, como si contara hasta 10. Luego tomó el pan blanco y lo partió en dos. No para comerlo, para olerlo, para comprobar si era real. Y entonces, con un gesto rápido, lo metió en una lata vacía, lo tapó y lo guardó en un rincón. «Esto no existe», dijo. «¿Entendido?». Mateo asintió, confundido. Carmen sintió un nudo en la garganta, porque en esa frase estaba el manual completo de supervivencia. Negar lo que te puede condenar, incluso si te alimenta. Esa noche alguien llamó a la puerta. No fue un golpe amable, fue el golpe de quien tiene derecho. 3 golpes secos, exactos, como una firma. Carmen sintió que la sangre se le iba a los pies. Julián se levantó despacio. La abuela, desde su cuarto, empezó a rezar en voz alta sin darse cuenta. Los niños se despertaron, ojos enormes en la oscuridad. «¿Quién es?», preguntó Julián con voz controlada. «Autoridad». La palabra cayó como una piedra en el patio. Autoridad no era un quién, era un qué. Julián abrió. En el umbral había 2 hombres, uno con uniforme, otro con una carpeta. Siempre la carpeta, siempre el papel. El papel era la verdadera arma. «Buenas noches», dijo el de la carpeta, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Venimos a hacer unas preguntas». «Tranquilos, es rutinario». «Rutinario», otra palabra que, en boca de esa gente, significaba «tu vida puede cambiar en 10 minutos». Carmen apareció detrás de Julián, con el bebé Rosa en brazos. Rosa, por suerte o por instinto, empezó a llorar. Un llanto fuerte, feo, imparable. El hombre de la carpeta frunció el ceño. «Calme a la niña». Carmen, sin querer, sintió una chispa de rabia. «Esa chispa peligrosa que te hace humano. Es un bebé», dijo. «¿Llora?». El hombre la miró, sorprendido, como si la humanidad fuera una insolencia. Luego clavó los ojos en Julián. «¿Podemos pasar?». No era una pregunta. Entraron. La luz de la vela les dibujaba sombras enormes en las paredes blancas. Era como si la casa se hubiera llenado de gigantes. El de la carpeta empezó con cosas simples. Nombres, edades, trabajo, luego preguntas más raras. ¿Quién viene a su casa? ¿A quién visita usted? ¿Qué relación tenía con...? Y ahí, de pronto, soltó el nombre. Andrés. La abuela, desde el cuarto, dejó de rezar. El silencio fue un golpe. Julián tragó saliva. «No sé», dijo, y fue la primera mentira consciente de la escena. «¿No sabe?», repitió el hombre divertido. «Curioso, un hermano, y no sabe...». Carmen apretó a Rosa contra el pecho. El bebé seguía llorando. El hombre de la carpeta, irritado, miró a Carmen con asco. Las mujeres deberían saber cuándo callar. La frase quedó suspendida como una bofetada. Carmen sintió ganas de morder, como había mordido Rosa. Pero no mordió. Sonrió. Sonrió como en la foto. Esa sonrisa que te salva y te destruye al mismo tiempo. «Disculpe», dijo. «La niña está mala». El guardia miró alrededor, olfateando pobreza. Sus ojos se detuvieron un segundo en el rincón donde Julián había guardado la lata. Carmen sintió que el corazón se le salía del cuerpo. «¿Qué hay ahí?», preguntó el guardia. Julián se adelantó un paso. «Nada. ¿Trastos?». El guardia se agachó, puso la mano en la lata, y entonces ocurrió el pequeño milagro que a veces decide una vida. Desde el patio se oyó un grito. «¡Fuego!». No había fuego. Era la voz de un vecino, una voz que venía cargada de urgencia falsa, pero urgencia al fin. En un pueblo, fuego era una sirena universal. El guardia se giró.
El hombre de la carpeta maldijo. Los dos salieron rápido, dejando la casa a medias, como quien pausa una película. Volveremos, dijo el de la carpeta desde la puerta. Esto no ha terminado. Y se fueron. La casa quedó en silencio, salvo por el llanto del bebé, que de repente se convirtió en música. La música de que, por ahora, seguían vivos. Julián cerró la puerta con las manos temblando. Carmen apoyó la espalda en la pared y se deslizó hasta sentarse en el suelo. La abuela salió del cuarto con los ojos llenos de agua, pero sin lágrimas. ¿Quién ha gritado?, susurró Carmen. Mateo, desde el pasillo, dijo con una voz pequeña. Tomás. Carmen lo miró, sin entender. Mateo explicó, tartamudeando, como quien intenta recomponer un vaso roto. Tomás estaba fuera, me vio por la ventana antes, y luego lo vi correr, y gritó, ahí tienes el giro que no esperabas. El hijo del guardia, el niño del pan blanco, el que te advirtió que se cuide, les acababa de salvar. ¿Por qué? ¿Culpa? ¿Juego? ¿Una bondad torpe? ¿O algo más siniestro, como querer tenerlos en deuda? Carmen sintió una mezcla rara, alivio y náusea, gratitud y repulsión. Porque aceptar la ayuda del lado que te amenaza es como beber agua de una mano sucia. Te mantiene vivo, pero te deja un sabor que no se va. Julián se levantó, fue al rincón, agarró la lata, la abrió, el pan blanco seguía allí, intacto, como una prueba del delito. Lo miró un segundo y luego lo tiró al fuego de la cocina. El pan se quemó rápido, perfumando la casa con un aroma que parecía una broma cruel. El olor de lo que no podían tener. Mañana, dijo Julián, la foto se guarda. Carmen lo miró. ¿Dónde? Julián señaló el sitio más absurdo y más lógico. Debajo de una baldosa floja del patio, junto al pozo que ya no era pozo, ahí, donde no la ve nadie. Pero es nuestra foto, susurró Carmen, como si dijera nuestro corazón. Julián la miró con una dureza tierna. Justamente por eso. Esa noche, Carmen, en la cama, no pudo dormir. Escuchaba los sonidos del pueblo. Un perro, un carrito, una radio lejana con música militar apagada. Miraba el techo y pensaba en la foto, en la gota de sangre seca en el suelo, en la sonrisa obligatoria, en el sello detrás, en la palabra sección, en el volveremos. Y pensó algo que le dio escalofríos, una idea brillante y horrible. Si el Estado quería esa imagen como propaganda, ella iba a convertirla en otra cosa, en un testigo, en una cápsula del tiempo, en un arma silenciosa. Al día siguiente, cuando Julián levantó la baldosa, Carmen tomó un lápiz y escribió en el reverso, pequeñito, casi invisible, una frase que no era un grito, sino una semilla. Hoy sonreímos para que no nos maten. Luego besó el papel, como si besara una herida, y lo enterraron bajo la piedra. Y así empieza la historia. Con una foto que parecía un recuerdo y era una trampa, con una familia que aprende a actuar, con un bebé que muerde y sangra, con un pan blanco que se quema como un pecado, con una amenaza que promete volver. Lo que nadie imagina en ese patio blanco es que esa misma foto, esa misma esquina con sangre seca, va a cruzar los años 50, va a tragarse los 60, y va a llegar a los 70 como llegan los secretos. Más pesados, más afilados, y con una última sorpresa, escondida en el lugar más tonto, porque la foto, aunque esté bajo una baldosa, sigue mirando. Cuando levantaron la baldosa del patio por primera vez, no sonó a misterio, sonó a albañilería barata, piedra contra piedra, polvo que se mete en la garganta, un rápido dicho, en un susurro ridículo, como si el suelo pudiera delatarlos. Carmen metió la foto en una bolsa de tela, la misma donde guardaba botones sueltos y una medalla de la Virgen. ¡Qué combinación! Propaganda del Estado y protección divina, apretadas como sardinas. Luego la bolsa bajó al hueco. La baldosa volvió a su sitio y el patio recuperó su cara de patio. Pero desde ese día, el patio dejó de ser solo un patio, se convirtió en una caja fuerte, y el primer secreto que guardó esa caja no fue la foto, fue el sonido. El sonido de los pasos de autoridad por la noche, que no volvieron al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Y por eso, justamente, por eso se volvieron más peligrosos, porque el miedo que no se confirma se reproduce como conejos dentro de la cabeza. Siempre está preñado de algo peor. Los 40 se acabaron sin ceremonia, como se acaban las cosas malas cuando ya te has acostumbrado a ellas. Un día siguió a otro, y de pronto Carmen vio a Mateo, su hijo, con la voz cambiada, ese primer gallo de la adolescencia que parece
Gracioso hasta que te das cuenta de lo que significa. El tiempo sigue. Aunque el país esté congelado, el cuerpo no espera. Los años 50 llegaron con dos novedades que parecían pequeñas, casi cómicas. Un poco más de luz en la calle y mucho más control en el aire. Menos hambre, sí, pero más normalidad obligatoria. El régimen ya no necesitaba solo asustar, necesitaba educar. Y educar, en ese contexto, era moldear. Un martes cualquiera, Carmen recibió una invitación, que no era invitación, para asistir a unas charlas de formación. Venía con un sello parecido al de la foto, el mismo gusto por la tinta oficial, el mismo perfume a si no vienes te acordarás. Las charlas eran en un salón frío, con sillas de madera que te dejaban la espalda como un acordeón, en la pared un retrato enorme mirando a todas. Ojos de pintura que parecían vigilar hasta el pensamiento. Carmen se sentó al final, como quien busca salida rápida en un incendio. Una mujer con uniforme azul, sonrisa de porcelana y voz de campana comenzó a hablar de orden, familia, deber. Hablaba con energía, casi con entusiasmo deportivo. De vez en cuando soltaba una frase que sonaba alegre, como si estuviera vendiendo una receta, y a Carmen le daba un vuelco el estómago al ver cómo las demás asentían, medio convencidas, medio resignadas. Una buena mujer, decía la instructora, no discute, organiza, no protesta, inspira, no se queja, mejora el hogar. Carmen pensó, qué fácil es mandar cuando no estás metiendo leña al fuego con los dedos helados. Les enseñaron cómo coser dobladillos correctos, cómo servir la mesa con decoro, cómo sonreír sin mostrar dientes para no parecer agresivas. Y ahí, en ese detalle absurdo, Carmen sintió el asco subirle como bilis. Incluso la sonrisa tenía reglamento. La foto de 1942 se le apareció como un fantasma en el bolsillo. Una chica joven, nueva, levantó la mano y preguntó algo que parecía inocente. ¿Y si una tiene que trabajar fuera de casa? La instructora se rió, pero no era risa. Era una advertencia disfrazada. Entonces que trabaje, pero que no olvide dónde está su misión verdadera. Misión. Carmen miró sus manos, manos con grietas, con manchas de jabón, con la huella del diente de Rosa, que ya no se veía pero se sentía. Su misión, pensó, era mantener vivos a los suyos. Todo lo demás eran palabras con perfume. Al salir, una vecina la agarró del brazo. Carmen, no pongas esa cara. Nos miran. Ahí estaba otra vez. Nos miran. La frase favorita del país. En paralelo, a Julián lo habían invitado a otro tipo de normalidad. Reuniones de hombres, cigarrillos, discusiones sobre productividad, y esa palabra que parecía de fábrica, pero era de jaula. Sindicato. El sindicato vertical, decían, como si vertical significara grande y no aplastante. Julián fue una vez y volvió con la cara de alguien que ha tragado polvo. ¿Qué tal?, preguntó Carmen, sirviendo un caldo que olía a victoria pequeña. Julián dejó la gorra en la mesa y se pasó la mano por el pelo. Es teatro, dijo. Un teatro donde todos fingen que deciden algo, y al final te pasan un papel para firmar. El papel otra vez. El país entero era una imprenta. ¿Y firmaste? Julián miró a Carmen, y en sus ojos había una cosa rara. Cansancio mezclado con cálculo. Firmé lo mínimo. Carmen entendió. En España, en esos años, se aprendía un nuevo idioma. El idioma de lo mínimo. Hablar lo mínimo. Firmar lo mínimo. Mirar lo mínimo. Respirar lo mínimo cuando la puerta sonaba. Los niños crecían con esa gramática en la sangre. Mateo, que antes era pura travesura, empezó a convertirse en un joven con rabia contenida. Se pasaba horas mirando la calle, como si esperara que el mundo le devolviera algo. Loli, en cambio, aprendió el arte de desaparecer a la vista. Trabajaba, ayudaba, sonreía, y por dentro iba anotando cada injusticia, como quien guarda piedras para un futuro. Y Rosa era la chispa. La niña no caminaba, embestía, no preguntaba, interrogaba, no se conformaba, empujaba. Tenía una energía luminosa, pero en un ambiente donde la luz se vigila, eso es peligroso. Un domingo, con 11 años, Rosa volvió de la escuela con un cuaderno y un dibujo. Una bandera. Carmen lo vio y sintió el estómago retorcerse. ¿Quién te ha dicho que dibujes eso?, preguntó, intentando que la voz sonara ligera. Rosa se encogió de hombros, inocente. La maestra dijo que era bonito, que era lo nuestro. Carmen respiró, sonrió, y por dentro pensó, lo nuestro es sobrevivir. Esa noche, cuando los niños dormían,
Julián y Carmen levantaron la baldosa solo para comprobar que la foto seguía allí. Era un ritual absurdo, como tocar madera, pero con más polvo. Carmen acarició la bolsa, como si tocara un animal dormido. ¿Para qué la guardamos?, preguntó Julián, de golpe, cansado de tener un secreto como piedra en el pecho. Carmen tardó en contestar, luego dijo algo que no había dicho en voz alta, ni siquiera a sí misma. Porque un día alguien va a decir que esto fue normal, que fue... Tranquilo. ¿Y yo quiero una prueba de que no? Julián la miró con una ternura dura, luego volvió a colocar la baldosa, y el patio siguió siendo patio, hasta que el patio dejó de serlo otra vez. Fue en 1952 o 1953, ya daba igual porque los años seguían pareciéndose como monedas gastadas. Cuando llegó al pueblo un rumor con marina olor a gasolina. Vienen americanos. Lo decían en voz baja y con brillo en los ojos, como si anunciaran magia. En el bar, los hombres repetían la palabra dólares, como quien reza, y al mismo tiempo había un temor raro. Si vienen, ¿qué traen? ¿Y qué se llevan? En el mercado aparecieron cosas nuevas, latas con etiquetas en inglés, chicles que sabían a medicina dulce, medias de verdad. También apareció otra cosa, más guardia civil, más uniformes, más control de carretera. El mundo se abría por un lado y se cerraba por el otro con la misma mano. Julián consiguió un trabajo temporal cerca de una obra grande, vinculada a esa nueva fiebre. Volvía con historias que parecían chistes. Dicen ok para todo, se reía. Y cuando se enfadan, sonríen. Carmen lo miraba y pensaba, aquí cuando sonríen, te cierran la puerta. Mateo, que ya tenía 15 o 16, empezó a ir al cine del pueblo, un local con sillas incómodas y humo espeso. Allí vio por primera vez películas donde la gente besaba como si no hubiera cura mirando. Salió con los ojos encendidos. Mamá, dijo una noche, en otros sitios la gente vive diferente. Carmen le dio una palmada suave en la nuca, mezcla de cariño y advertencia. En otros sitios no estás tú. Cuida esa lengua. Pero la lengua, una vez despierta, es difícil de dormir. Mateo empezó a juntarse con un grupo de jóvenes que se reunía en un descampado detrás de un molino viejo. Se pasaban papeles, hablaban de libros prohibidos, escuchaban una radio a escondidas, bajita, como si la música pudiera llamar a la puerta. Una tarde, Carmen lo vio volver con la camisa sudada y los ojos brillantes. Olía a aventura. Y la aventura, en esos años, olía demasiado a peligro. ¿Dónde estabas?, preguntó sin acusar, pero sin soltar. Mateo dudó, luego mintió. Con Tomás. Tomás, el mismo Tomás del pan blanco. El mismo Tomás del grito «¡Fuego!», que los salvó aquella noche. Tomás se había convertido en guardia, como su padre. Era la trayectoria lógica del pueblo. De niño con botas buenas a hombre con botas oficiales, se cruzaba con Carmen en la calle y la saludaba con una cortesía excesiva. «Doña Carmen», decía, «¿cómo está la familia?». Y Carmen sonreía como una estatua. «Bien, Tomás, gracias». Pero por dentro le hervía una pregunta. ¿Nos salvaste o nos marcaste? Porque ahí viene el twist, el giro que te muerde el tobillo cuando crees que caminas en terreno firme. La salvación puede ser una forma lenta de control. Un día, Carmen fue al ayuntamiento a pedir un papel, uno de esos papeles que necesitas para cualquier cosa, para trabajar, para cobrar, para respirar. Esperó en un pasillo donde olía a tinta y sudor y vio algo que le dejó el cuerpo frío. En una mesa, medio tapada por otra carpeta, estaba una fotografía. Su fotografía, el patio blanco, el geranio rojo, Julián con la camisa prestada, Carmen con la sonrisa reglamentaria, los niños delante. Y la mancha oscura en el suelo, esa gota de sangre seca que solo ella conocía como sangre. Carmen sintió un zumbido en los oídos. No era solo miedo, era asco. Asco de saber que la intimidad podía estar sobre una mesa pública como un trozo de carne. No se movió, no corrió. Hizo lo que hacía una mujer inteligente en un país que te medía las pulsaciones. Se convirtió en normal. «Buenos días», dijo, con una voz casi alegre, al funcionario. El funcionario levantó la vista. Era el hombre de las anotaciones. El vecino con cara de alfiler sonrió. «Doña Carmen, qué sorpresa. ¿Qué necesita?». Carmen sintió que el mundo se achicaba a ese escritorio. «Un certificado», dijo. «Para el trabajo de mi marido». El hombre asintió lentamente, como si saboreara el control. «Claro, pero antes...». Y con un gesto suave, casi cariñoso, deslizó la foto hacia abajo, escondiéndola.
Ya sabe cómo va esto. Hay que mantener el orden. Carmen sintió un impulso violento, agarrar la foto, romperla, gritar, pero hizo lo contrario. Bajó la mirada, sonrió y contestó con una frase que sonaba inocente, pero llevaba cuchillo. El orden se mantiene en casa. El hombre se rió. Eso dicen las mujeres sensatas. Carmen salió del ayuntamiento con el papel en la mano y la sensación de haber tragado vidrio. En la calle el sol estaba precioso. El pueblo parecía tranquilo, y Carmen sintió la náusea más fuerte. El paisaje podía ser bonito, y la vida, igualmente, una prisión. Esa noche, levantaron la baldosa de nuevo. Carmen sacó la bolsa, abrió la foto, la miró como quien revisa un cadáver. «Está allí arriba», dijo con la voz quebrada. «La tienen». Julián palideció. «¿Cómo?» «La vi, en el ayuntamiento». Julián apretó los dientes. Luego dijo algo que Carmen no esperaba, algo que la dejó con el corazón golpeando como tambor. «Entonces tenemos dos». Carmen lo miró, sin entender. Julián se levantó, fue a un cajón escondido, sacó un sobre viejo, amarillento. Dentro había una copia de la foto. Igual. Misma escena. Mismo patio, pero sin la mancha. «¿De dónde ha salido esto?», susurró Carmen. Julián bajó la voz. «El fotógrafo, años después, vino otra vez, me pidió trabajo en el taller y me dejó esto, como pago. Dijo que me convenía tenerla». Carmen sintió el mundo girar. El fotógrafo funcionario había jugado a dos bandas. Les había entregado una copia limpia, sin sangre visible, como si intentara... ¿Qué? ¿Ayudar? ¿Comprar silencio? ¿Fabricar una coartada? ¿La mancha?, preguntó Carmen obsesiva. Julián negó. «En esta no está. Debió recortar, retocar, no sé». Carmen miró ambas fotos. La de debajo de la baldosa, con sangre, la verdad pequeña y repulsiva, y la copia limpia, lista para ser, mostrada sin incomodar a nadie. Era como ver dos versiones del país, una para el escaparate y otra para el estómago. «Nos han duplicado», dijo Carmen. «Somos un expediente con dos caras». Y ahí nació una idea peligrosa, luminosa, casi divertida en su audacia. Si el régimen quería su foto como propaganda, ellos la usarían como mapa, como código, como mensaje envenenado dentro de un gesto inocente. La oportunidad llegó de la forma más extraña. En una lata de sardinas, una tarde, Julián volvió del trabajo con una lata en la mano y una expresión rara, mezcla de susto y esperanza. «No la abras aquí», dijo antes de que Carmen preguntara. Esperaron a que los niños salieran al patio. La abuela dormía. Carmen cerró las ventanas. Julián puso la lata en la mesa y con un cuchillo levantó la tapa con cuidado, como si desactivara una bomba. Dentro, además de sardinas, había un papel enrollado, envuelto en plástico. Carmen se llevó la mano a la boca. «¿Qué es eso?». Julián tragó saliva. «Me lo han dado en la obra. Un hombre que no conozco». Solo dijo: «Para Julián, de parte de Andrés». Carmen sintió que el aire desaparecía. Andrés. El hermano que no volvió. El nombre que no se decía. El fantasma. Con manos temblorosas, desenrollaron el papel. La letra era torpe, como si hubiera aprendido a escribir con prisa o con miedo. «Estoy vivo». Nada más empezar, Carmen soltó un sollozo que llevaba 10 años guardado. Julián se quedó quieto, mirando esas dos palabras como si fueran una puerta que se abre sola. El mensaje era corto, por necesidad. Decía que Andrés había estado en un lugar de trabajo, que ahora estaba en otro sitio, que había conseguido hacer llegar eso con ayuda. No decía dónde, no decía cuándo, pero había una frase final que a Carmen le heló la sangre por su precisión. «Si tienes la foto, sabrás qué hacer». La foto, otra vez la foto, como si esa imagen hubiera sido, desde el principio, algo más que una trampa, una llave. Carmen y Julián se miraron, y sin hablar entendieron el riesgo. Si alguien interceptaba la carta, si alguien veía el papel, era el fin. Había que quemarlo, había que borrarlo, pero también había que responder, aunque fuera con silencio inteligente. Esa noche, Carmen sacó la copia limpia de la foto, la que no tenía mancha, la presentable, y con una aguja empezó a coser el borde, hilo blanco sobre papel, un gesto absurdo y delicado. Julián la miraba, confundido. «¿Qué haces?». Carmen no apartó la vista. Un mensaje. Con puntadas casi invisibles, Carmen formó una línea de pequeñas marcas en el margen inferior. Un patrón, no palabras, no letras, un código doméstico
como cuando las mujeres, en siglos anteriores, bordaban mensajes en pañuelos porque era lo único que nadie sospechaba. Cuando terminó, la foto parecía la misma de siempre, pero si sabías mirar, las puntadas decían patio, pozo, baldosa. Era una instrucción, un lugar, una promesa. Aquí hay algo. Aquí hay verdad. Aquí hay familia. ¿Y cómo hacer llegar eso a Andrés sin entregarse? Carmen tuvo otra idea, igual de loca. Usar a quien menos confianza daba. Tomás, sí, el guardia. El hijo del guardia. El que los había salvado y quizá marcado, el que ahora saludaba demasiado correcto. Carmen lo encontró en la calle, cerca de la plaza, con su uniforme impecable, el sol hacía brillar los botones, como si el metal tuviera orgullo. «Tomás», dijo ella con una sonrisa que no era sonrisa, «¿podría hacerme un favor?» Tomás la miró, sorprendido y por un segundo, humano. «Lo que usted diga, doña Carmen». Carmen sacó la foto limpia, la dobló con cuidado, como si fuera una estampita, y se la puso en la mano. «Mi cuñada vive en la capital», mintió. «Quiero enviársela, pero ya sabe cómo están las cosas. Me da miedo que se pierda. Usted es de confianza». La palabra confianza entre ellos era veneno y miel. Tomás tragó saliva, miró la foto, vio a Carmen joven, a Julián joven, a los niños. La miró un segundo más de lo normal, y entonces pasó algo que Carmen no esperaba. Tomás se ablandó. «Yo la haré llegar», dijo. Carmen lo sostuvo con la mirada, firme, como clavándole un alfiler propio. «Gracias». Tomás guardó la foto en el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del corazón, o cerca del reglamento. Difícil saber la diferencia. Cuando se fue, Carmen sintió una mezcla extraña. Alivio y repugnancia. Estaba poniendo un mensaje de vida en manos del uniforme. Era como esconder una semilla dentro de una bala. Los días siguientes fueron insoportables. Cada golpe en la puerta parecía el fin. Cada paso en la calle sonaba como autoridad. Rosa, que lo notaba todo, empezó a hacer preguntas. «¿Por qué mamá está tan seria?», le preguntó a Loli. Loli, que ya era una joven con mirada de adulta, le respondió bajito. «Porque aquí la alegría se paga». Mateo, en cambio, se volvió más imprudente. La noticia de Andrés vivo lo encendió como gasolina. Empezó a hablar con amigos, a buscar contactos, a imaginar rescates imposibles. Julián tuvo que agarrarlo una noche por los hombros, con fuerza. «Baja la voz», le dijo. «¿Quieres matarnos a todos?» Mateo se quedó quieto, respirando rápido, los ojos brillantes de rabia. «¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos callados toda la vida?» Julián lo miró con una tristeza que no cabía en palabras. «Nos quedamos vivos», dijo. «Y a veces, eso ya es un acto». Mateo se apartó, golpeó la pared con el puño y se encerró en su cuarto. Carmen escuchó el golpe y sintió la vieja náusea. «La dictadura no solo te controla a ti, también controla cómo discutes con tus hijos». Semanas después, Tomás volvió. No llamó a la puerta de noche, por suerte. Llegó a plena tarde, cuando el pueblo estaba despierto y el patio olía a ropa tendida. Carmen lo vio entrar y el cuerpo se le puso rígido. Tomás parecía distinto, menos seguro, más pálido. «Doña Carmen», dijo, «¿podemos hablar?» Julián apareció detrás, limpiándose las manos con un trapo. Tomás miró a Julián con una especie de respeto incómodo, como si le debiera algo. «La foto», empezó Tomás. «La llevé donde usted dijo, pero no la entregué yo». Carmen sintió el corazón caer. «¿Cómo que no?» Tomás bajó la voz. «Me la quitaron, en un control. Un superior. La vio y preguntó por qué llevaba una foto. Yo dije lo de su cuñada», se rió. «Y se la quedó». Carmen notó que le temblaban las rodillas. Julián apretó el trapo hasta casi romperlo. «¿Quién?», preguntó Julián, con un tono que era un cuchillo sin brillo. Tomás negó con la cabeza. «No puedo decirlo». Julián dio un paso hacia él. «¿No puedes o no quieres?» Tomás sostuvo la mirada y por primera vez se le quebró la máscara. «No puedo», repitió. «Pero hice otra cosa». Metió la mano en su bolsillo y sacó un papel pequeño, doblado muchas veces. Se lo dio a Carmen. Carmen lo abrió con dedos torpes. Era una dirección, y una fecha, y una palabra, domingo. Nada más. Carmen lo miró, sin entender. Tomás habló rápido, como si se le acabara el tiempo. «Escuché cosas sobre Andrés. No sé si es su Andrés, pero el nombre salió, y esa dirección es donde llevan paquetes. No pregunten cómo lo sé, solo vayan. Y si pueden, no me mencionen nunca». Dicho eso, Tomás retrocedió, como quien se aparta de un precipicio. «¿Por qué haces esto?».
preguntó Carmen, y su voz sonó demasiado humana, demasiado directa. Tomás tragó saliva, miró el patio, el geranio, la ropa tendida, miró a Rosa jugando con una piedra como si fuera un tesoro, y dijo algo que a Carmen le dio un golpe en el estómago por su simpleza. Porque yo también tengo una foto escondida. Luego se fue, rápido, sin mirar atrás. Ese fue el segundo gran giro. Tomás no era solo un enemigo o un aliado, era un producto del mismo sistema, atrapado en su propio cajón, y de pronto la historia ya no era buenos contra malos, como en el cine, era más sucia, más real, más repulsiva y a la vez más interesante. El domingo, Carmen y Julián fueron a la dirección. Era un edificio gris en la capital, de esos que parecen diseñados para que la esperanza se golpee contra la pared. Había una cola de mujeres con bolsas, con paquetes atados con cuerda, olía a comida y a miedo. Nadie hablaba fuerte, nadie miraba a nadie demasiado. Carmen llevaba un paquete pequeño, ropa interior, un trozo de jabón, una carta sin palabras comprometedoras. Julián llevaba el cuerpo tenso, como si cada músculo fuera un «por favor, no». Cuando llegaron a la ventanilla, un hombre con bigote miró el paquete, lo pesó, lo anotó, otra vez el papel, otra vez la anotación. ¿Para quién?, preguntó sin emoción. Julián respiró hondo. Andrés, y tragó saliva. Andrés García. El hombre levantó la ceja, miró una lista, pasó el dedo por nombres como quien busca una pieza en un inventario. Aquí no hay ningún Andrés García. Carmen sintió que el mundo se rompía. Julián se quedó helado. Tiene que haber, susurró Julián, a punto de perder el control. Me dijeron, el hombre lo cortó. No discuta. Siguiente. La cola empujó. La vida siguió sin ellos. Carmen agarró a Julián del brazo y lo sacó de allí antes de que dijera algo que los matara. En la calle, Julián se apoyó en una pared y cerró los ojos. Carmen sintió una rabia que le quemaba las manos. «Nos han engañado», dijo Julián con la voz rota. Carmen, en cambio, miró la puerta del edificio y notó algo. Un chico joven, con uniforme menor, los observaba, no con amenaza, con curiosidad, con algo parecido a compasión. Carmen se acercó despacio, como quien se acerca a un gato asustado. «Perdone», dijo suave. «¿Usted trabaja aquí?» El chico asintió, nervioso. «Señora, váyase, no conviene». Carmen sonrió, esa sonrisa que aprendió en la foto y que ahora usaba como llave. «Solo queremos dejar un paquete». Nada más. El chico dudó. Miró alrededor, bajó la voz. «Si es Andrés, no está con ese nombre». Carmen sintió el corazón saltar. «¿Cómo?». El chico tragó saliva y soltó la frase como quien entrega una bomba. «Aquí, los nombres cambian. A veces son números, a veces se corrigen. Se corrigen, ¿qué palabra más elegante para decir te borran?» Julián se acercó, con los ojos abiertos como platos, y como... El chico hizo un gesto rápido, casi invisible, señalando la esquina de la calle. «Vayan allí, al kiosco. Pidan La Vanguardia», dijo otro nombre cualquiera, como si fuera contraseña. «Y digan que es por la foto del patio». Carmen sintió que la piel se le erizaba. La foto del patio. El código había salido del papel y se había metido en la ciudad como un hilo secreto. Fueron al kiosco. Carmen pidió el periódico con una voz tranquila. El kiosquero, un hombre mayor con ojos vivos, los miró un segundo de más. Luego metió la mano debajo del mostrador y sacó un sobre pequeño. Carmen lo agarró como si quemara. Dentro había una nota mínima, escrita con prisa. «Estoy en el norte. No mandes nada aquí. Guarda la foto. No confíes en nadie con uniforme, ni siquiera en el que sonríe». Y al final, una frase que era una puñalada y una caricia al mismo tiempo. «Si Rosa muerde, déjala». Carmen sintió que el pecho se le abría. Andrés sabía. Andrés recordaba. Andrés estaba vivo de verdad, no como rumor. Volvieron al pueblo con el sobre escondido en la ropa interior, donde nadie busca, porque a nadie le importa la dignidad de una mujer. Y esa noche, bajo la baldosa, Carmen colocó la nota junto a la foto manchada. La bolsa de botones se convirtió en archivo clandestino de la familia. Pero la alegría duró poco, porque la esperanza, en dictadura, siempre viene con factura. A la semana siguiente, Julián fue llamado al ayuntamiento otra vez. Lo recibió el mismo hombre del alfiler, sonrisa de tinta. «Julián», dijo con una familiaridad asquerosa, «nos han dicho que andas preguntando por familiares». Julián sintió el estómago caer. Carmen, en casa, mientras tanto, cosía con las manos temblando, como si el hilo pudiera suturar el aire.
El hombre continuó. No es nada grave, solo queremos asegurarnos de que sigues siendo un buen español. Buen español. Otra etiqueta, otro uniforme sin tela. Le pusieron delante un papel, otra firma, otra adhesión. Julián miró el papel y por primera vez en años tuvo una idea peligrosa y brillante. Firmar, pero a su manera. Tomó el bolígrafo, escribió su nombre, pero en lugar de su firma habitual, añadió una letra escondida, apenas una curva, un pequeño gesto que Carmen reconocería después. Una R, de rosa, de mordida, de resistencia mínima. Cuando salió del ayuntamiento, el sol le pareció demasiado brillante, casi ofensivo. El pueblo seguía con su rutina. Mujeres hablando en la fuente, niños corriendo, un hombre vendiendo helados como si la vida fuera solo azúcar, y Julián sintió lo que muchos sintieron en los 50. La normalidad podía ser lo más violento. En casa, Rosa, ya adolescente, bailaba una canción nueva que había escuchado en la radio, movía los hombros con una energía contagiosa. Carmen la miró y por un instante sintió algo casi alegre. La vida insistía. «Mamá, mira», dijo Rosa riéndose, «así bailan en Madrid». Carmen se rió también, a pesar del miedo, y ahí está el tono raro de esa época. Podías reírte de verdad. Mientras escondías pruebas bajo una baldosa, los años siguieron empujando, llegaron los primeros turistas al pueblo cercano, gente quemada por el sol, que hablaba raro, que llevaba cámaras pequeñas, que sonreía sin pedir permiso. Llegó el SEAT 600 a la vida de otros, no de ellos, pero lo vieron pasar como se ve pasar un cometa. Rápido, brillante, ajeno. Llegó la ilusión de que España se moderniza, y en el fondo, debajo de esa pintura, el mismo sistema seguía respirando. Mateo se fue a trabajar a la ciudad, Loli empezó a coser para afuera, ganando unas pesetas con una dignidad silenciosa. Rosa se volvió insoportable para los que amaban el orden. Hacía preguntas en clase, discutía con la maestra, quería estudiar más, y Carmen, cada vez que Rosa levantaba la voz, sentía orgullo y terror. Una noche, Rosa volvió con los ojos encendidos. «Mamá», dijo, «dicen que todo esto algún día se acaba». Carmen la miró, y en su mirada había amor y advertencia. «Todo se acaba», respondió. «Lo difícil es llegar viva al final». Rosa sonrió desafiante. «Pues llegaremos». Esa palabra, llegaremos, sonó como un tambor, como un anuncio, como una promesa peligrosa. Y mientras tanto, bajo la baldosa, la foto seguía allí, la foto con sangre, la que decía la verdad, la que el ayuntamiento también tenía, pero sin mancha, limpia para el relato oficial. 2 Españas en 2 papeles, y el hilo de Carmen, esas puntadas invisibles, ya no eran solo un mensaje para Andrés, eran un mapa de familia, un plan de futuro, porque se acercaban los 60, y con ellos venía algo que parecía libertad, pero olía a trampa nueva. La prosperidad como anestesia, la música más alta para que no escuches el cerrojo, las carreteras más rápidas para que no mires el pasado por la ventana, las sonrisas más amplias para que nadie vea la sangre seca en el suelo, y justo antes de que ese nuevo brillo lo cubriera todo, ocurrió algo que cambió la foto para siempre. Alguien, de noche, entró al patio. No se llevaron dinero, no se llevaron comida, no se llevaron ropa, levantaron la baldosa. Y cuando Carmen lo descubrió por la mañana, con el corazón explotándole en el pecho, encontró la bolsa abierta, y la foto manchada seguía allí, pero había algo nuevo en el reverso, una frase escrita con tinta fresca, con letra desconocida, que no era de Julián, ni de Carmen, ni de Andrés. Decía, «Ahora sí que os estamos mirando». Carmen no gritó. Eso fue lo primero que asustó de verdad a Julián cuando la vio de pie, inmóvil, mirando la baldosa corrida como si mirara un cadáver. Cualquier otra mujer del pueblo habría soltado un alarido, habría llamado a la vecina, habría armado una escena para que el miedo se compartiera y al compartirse se diluyera. Carmen no. Carmen se tragó el aire y lo convirtió en una orden muda. Silencio. Rosa fue la que habló primero, sin saber que estaba pronunciando una sentencia. «¿Qué pasa, mamá?» Carmen levantó una mano sin mirarla, como quien frena un coche en seco. Dentro, Rosa obedeció, por una vez, porque en la voz de su madre había algo que no era autoridad. Era alarma antigua, la misma que vivía en 1907, la casa desde aquella noche de autoridad en la puerta. Julián se agachó, metió los dedos bajo el borde de la baldosa y terminó de levantarla. El hueco olía a tierra húmeda y a papel viejo. La bolsa de tela estaba allí, abierta como una boca.
Los botones se habían desparramado, ridículos, rodando por el polvo como pequeños ojos, la medalla de la Virgen brillaba con una luz falsa, y la foto seguía. Carmen sintió un alivio tan fuerte que le dio náuseas. Era una sensación indecente. Agradecer que el ladrón de tu intimidad haya tenido la cortesía de no llevársela, pero el alivio duró lo mismo que tarda un dedo en recorrer una frase. Carmen dio la vuelta a la foto y leyó la tinta fresca, letras firmes, rápidas, con una seguridad que solo tiene quien se cree impune. Ahora sí que os estamos mirando. La sangre se le heló, porque os no era formalidad, era cercanía, era alguien del pueblo, alguien que hablaba como ellos, alguien que no necesitaba máscara. Julián leyó también. Luego miró alrededor del patio, como si esperara encontrar al autor sentado en la silla de la abuela, tomando café. El geranio rojo, ajeno, tembló un poco con el viento. ¿Quién ha entrado?, susurró Julián, y la pregunta no era curiosidad. Era un animal herido oliendo al cazador. Carmen, sin soltar la foto, recogió botones con manos temblorosas. Ese gesto doméstico, absurdo, la salvó de desmoronarse. Cuando el último botón volvió a la bolsa, dijo lo único útil. «Alguien que sabe». Rosa apareció en la puerta, incapaz de obedecer por completo. «¿Qué sabe quién?». Carmen la miró. A Rosa no se le podía mentir con facilidad. Tenía un radar para la mentira, como si hubiera nacido con la boca preparada para morderla. «Saben cosas nuestras», dijo Carmen. «Por eso, a partir de hoy, aquí se habla poco». Rosa frunció el ceño. «¿Más poco?». Carmen casi se ríe, pero le salió un sonido feo, como un hipo del alma. «Sí, más». Esa misma tarde, sin decirlo en voz alta, tomaron una decisión. La baldosa ya no era segura. Si alguien había entrado una vez, podía entrar dos. La foto tenía que moverse. Pero ¿a dónde se mueve un secreto en un pueblo donde hasta los gatos parecen chismosos? La respuesta llegó de la mano menos esperada. La abuela, que siempre parecía medio dormida, medio rezando, observó la escena con ojos más despiertos de lo que nadie le concedía. Se acercó, agarró la foto y la sostuvo con delicadeza, como si fuera pan. «Esto», dijo, y su voz no tembló, «no se guarda bajo tierra. Bajo tierra se pudre. Esto se guarda donde nadie mira». Julián la miró, desconcertado. «¿Dónde?». La abuela levantó la barbilla hacia la pared del patio, la más blanca, la más bonita, la que siempre estaba limpia, porque allí se exhibía la decencia, detrás del santo. Había una pequeña hornacina con una imagen, un santo de yeso con cara dulce, manos extendidas, mirada al cielo. Nadie sospechaba del santo, nadie registraba al santo, nadie discutía con el santo. Esa noche, levantaron la imagen con cuidado. Detrás había un hueco mínimo, lo bastante para esconder una foto doblada y una nota. El yeso volvió a su sitio. El santo sonrió, cómplice involuntario. Y así, de golpe, la casa cambió su mapa. El patio dejó de ser caja fuerte y se convirtió en trampa. La pared blanca pasó a ser escondite. La fe se volvió camuflaje. Pero el mensaje seguía oliendo a amenaza, y una amenaza sin rostro es una enfermedad. Te vuelve paranoico, te vuelve injusto, te vuelve capaz de odiar a quien te saluda. Durante días, Carmen empezó a mirar a todos con el pensamiento de «¿Fuiste tú?». A la vecina que pedía sal, al cartero, al cura, al niño que corría detrás de una pelota, incluso a Tomás cuando lo veía pasar con su uniforme, y ese uniforme parecía cada vez más grande, más pesado, como si llenara toda la calle. Tomás, por su parte, evitó mirarlos. Eso, en un pueblo, también es un mensaje. Los 60 entraron en su vida como entra una radio nueva. De repente había música más alta, ritmos más rápidos, voces que parecían venir de otro planeta. El país se llenó de palabras nuevas. Desarrollo, turismo, progreso. A Carmen le daba la impresión de que España se estaba maquillando para una fiesta a la que no la habían invitado. Aparecieron coches pequeños que sonaban como latas con ruedas. Los bares pusieron carteles con palabras en inglés mal escritas. Llegaron extranjeros con piernas blancas, pantalones cortos, cámaras colgando y una alegría que parecía indecente. En la playa, cerca del pueblo, algunas mujeres se atrevían a llevar bañador sin medias, y cada vez que alguien lo veía, la reacción era la misma mezcla. Curiosidad, deseo y condena. Como si el cuerpo fuera una revolución, Rosa, que ya tenía edad para ser peligrosa, se volvió adicta a esa nueva energía. Empezó a ahorrar para ir a la ciudad, a estudiar algo de verdad.
Carmen la miraba y sentía orgullo y miedo. Otra vez esa pareja inseparable. Mateo, desde la ciudad, enviaba cartas con noticias raras. Huelgas pequeñas, estudiantes corriendo, policías pegando. La palabra manifestación empezó a circular como un virus. Loli, que había aprendido a ser invisible, encontró trabajo cosiendo para una tienda que vendía ropa moderna. De pronto, en su casa aparecieron telas de colores, faldas más cortas, blusas con formas nuevas. Era como si la modernidad entrara por la puerta trasera, escondida en una costura. Julián, en cambio, envejecía a golpes silenciosos. El trabajo era más constante, sí, pero el control no aflojaba, se sofisticaba. Ya no era solo el miedo al golpe nocturno. Era el miedo a una frase mal dicha en una cola, a un rumor en el taller, a un vecino con ganas de ascender. Una mañana, Carmen fue al mercado y vio un cartel pegado en una pared. Una campaña sobre la buena familia española. Había una foto demasiado parecida a la suya. Patio blanco, niños sonrientes, madre discreta, padre firme. No era su foto, pero podría haberlo sido. Carmen sintió una arcada. El Estado no necesitaba tu imagen exacta. Le bastaba con tu molde. En casa, Carmen no pudo evitarlo. Sacó la foto escondida detrás del santo y la miró de nuevo. La mancha de sangre seguía allí, mínima, obstinada. Lo repulsivo de esa mancha era precisamente su tamaño. Era prueba de que lo terrible no siempre hace ruido. A veces es una gota. ¿Por qué no la rompemos?, preguntó Rosa una noche, sorprendiéndola. Rosa había visto a Carmen sacarla y guardarla 1000 veces, y por fin explotó su impaciencia. Carmen no supo qué responder de inmediato. Julián sí. Porque si la rompemos, ellos ganan 2 veces, nos roban la historia y encima nos obligan a destruirla. Rosa se cruzó de brazos. ¿Y qué vamos a hacer con ella? ¿Guardarla hasta que nos muramos? Carmen miró a su hija y vio el futuro. Esa mirada que no se conforma, y en ese momento, Carmen entendió algo aterrador. La foto ya no era solo un recuerdo, era un objeto que podía arruinarles la vida, o salvar la memoria de otros. Algún día, dijo Carmen con voz baja, la enseñaremos sin miedo. Rosa se rió con una alegría eléctrica. Entonces ese día lo vamos a empujar. Esa frase fue el primer trueno. Poco después, Rosa consiguió ir a la ciudad a hacer un curso. No era universidad como en las películas, pero era lo más cerca que una chica del pueblo podía estar de un mundo distinto sin pedir permiso con sangre. Carmen la ayudó a preparar una maleta pequeña, metiendo ropa doblada con una precisión casi religiosa, como si el orden pudiera proteger a la hija. No hables de más, dijo Carmen, la frase más repetida de su maternidad. Rosa besó a su madre en la mejilla. Mamá, si no hablamos, nunca pasa nada. Carmen tuvo ganas de responder. Si hablamos, pasa todo. Pero se lo tragó. Le puso en el bolsillo una medalla pequeña, la misma que había estado con la foto, y le apretó la mano. Si te preguntas si alguien te mira, asume que sí, dijo. Rosa sonrió desafiante. Que miren. La ciudad la recibió con ruido, humo y velocidad. Rosa escribió cartas que parecían de otra persona. Hablaba de cafeterías, de gente que discutía de política en voz baja, pero sin temblar, de libros que en el pueblo habrían sido dinamita. Hablaba de canciones que sonaban como libertad. Carmen leía esas cartas con una emoción rara. Satisfacción por ver a su hija viva, y asco por saber que ese mundo existía mientras el suyo seguía con el cerrojo puesto. Pero la euforia duró poco, porque los 60 tenían su propia trampa. La apertura atraía luz, y la luz atraía insectos. Un viernes, Julián volvió a casa más temprano de lo normal. Con el rostro blanco, «Han venido al taller», dijo. Carmen dejó caer una cuchara en el fregadero. «¿Quién?». Julián no respondió con un nombre, respondió con una imagen. 2 hombres con gabardina. No eran del pueblo, no eran guardia civil, eran de esos que no llevan uniforme porque no lo necesitan. Carmen sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué querían? Julián se sentó sin fuerza, como si le hubieran quitado el hueso al cuerpo. Preguntaban por Mateo, por con quién se junta, por si manda cartas, por si habla. La palabra Mateo en esa frase era como un cuchillo sobre la mesa. Carmen se secó las manos y se obligó a respirar. ¿Y qué dijiste? Julián la miró con ojos cansados. Lo mínimo, siempre lo mínimo. Esa noche, Carmen sacó la foto del escondite detrás del santo, la sostuvo como si fuera un animal que pudiera morder, miró la frase nueva en el reverso. Ahora sí que os estamos mirando.
De pronto, esa frase se conectó con las gabardinas, con Mateo, con Rosa en la ciudad, con el país maquillado. No era un ladrón cualquiera, era una advertencia. Sabemos dónde guardas tu verdad, podemos tocarla cuando queramos. Carmen sintió una rabia helada, una rabia que no gritaba, pero que empezaba a construir, y entonces ocurrió el accidente que convirtió la tensión en incendio. Mateo llegó de la ciudad sin avisar, una madrugada, con la cara golpeada y la camisa rota. Carmen lo vio en la puerta y por un segundo no lo reconoció. Parecía un hombre salido de una pelea con el futuro. «Mamá», dijo, y la palabra tembló. «Me siguen». Carmen lo metió dentro como si metiera un gato perseguido por perros. Julián cerró la puerta con llave, y esa llave sonó como un punto final. Mateo se sentó y respiró rápido. Tenía el labio partido. Un ojo empezaba a hincharse. «¿Qué ha pasado?», preguntó Julián, pero su voz no era de padre. Era de soldado cansado. Mateo apretó los dientes. «Una reunión. Estudiantes. Un panfleto». Escupió las palabras como si le dieran asco. Nos cayeron encima. Palos, gritos. Y luego uno se me acercó y me dijo al oído: «Saluda a tu patio blanco». Carmen sintió un mareo. «¿Patio blanco?», repitió, como si el cerebro no quisiera entender. Mateo asintió, y en su mirada había terror y furia. «¿Saben lo de la foto, mamá?». Ahí todo encajó. El mensaje detrás de la foto, la entrada al patio, las gabardinas. La frase susurrada en la ciudad era un hilo que había estado tensándose durante años y por fin cortaba la piel. Julián se levantó, caminó de un lado a otro como un animal encerrado. La abuela, desde su cuarto, empezó a rezar otra vez, como si la oración fuera la única herramienta. Carmen miró a Mateo y tomó una decisión que no era heroica. Era inevitable. «La foto se va», dijo. Mateo la miró. «¿A dónde?». Carmen respiró hondo. «Fuera del pueblo, fuera de esta casa, donde no puedan entrar por una baldosa». Julián la miró con incredulidad. «¿Y cómo? ¿Enviándola? ¿A quién?». Carmen apretó la mandíbula. «A Rosa». Hubo un silencio, pesado. Rosa estaba en la ciudad, era riesgo, era oportunidad, era lo único que tenían, que no era el pueblo. «No», dijo Julián de inmediato, «no voy a poner esa carga en la espalda de la niña». Mateo se rió, amargo. «¿Qué niña?». «Rosa ya está en guerra, aunque tú no lo aceptes». La frase fue como un golpe. Julián se giró hacia su hijo, ojos encendidos. «No me hables así». Mateo se levantó también, tambaleándose por el dolor. «Pues dime cómo quieres que te hable». ¿Con la sonrisa de la foto? Carmen se interpuso, con la energía de quien ha detenido incendios con un cubo. «Basta», dijo, y su voz cortó como tijera. Luego fue al patio, levantó el santo con manos firmes, sacó la foto y la metió en un sobre, metió también la nota de Andrés, metió también, por impulso, la medalla, cerró el sobre y escribió una dirección que no era de Rosa directamente, sino de una amiga de Loli en la ciudad, una costurera que recibía paquetes sin preguntas, porque en la costura se aprende a callar. Al día siguiente, Carmen fue a la oficina de correos con el sobre pegado al pecho, como si fuera un órgano. En el mostrador estaba el cartero, un hombre con bigote que siempre olía a tinta. Carmen vio su mano acercarse al sobre, y de pronto el asco subió como una ola. Entregar tu verdad a un sistema que te vigila es como darle tu garganta al lobo. «Certificado», dijo Carmen con voz firme. El cartero levantó las cejas. «¿Importante?». Carmen sonrió, esa sonrisa de supervivencia, y respondió: «Familiar». El cartero selló el sobre. El sonido del sello fue una bofetada. Cuando Carmen salió, sintió el sol de los 60 como una mentira brillante. Las calles estaban llenas de vida, sí, niños, turistas, ruido, pero ella solo escuchaba un pensamiento. Ahora la foto viaja, ahora la verdad se mueve, ahora cualquiera puede tocarla. Esa tarde, Tomás apareció en su puerta. No llamó como autoridad, llamó como vecino. 2 golpes suaves, eso fue lo más inquietante. La amenaza adaptándose a la cortesía. Carmen abrió lo justo. Tomás estaba pálido, tenía ojeras, el uniforme le quedaba pesado, como una piel ajena. «Doña Carmen», dijo. «Sé lo del sobre». Carmen sintió el corazón clavarle una aguja. «No sé de qué habla». Tomás tragó saliva. «No juegue. No tengo fuerzas para juegos». Julián apareció detrás de Carmen y su cuerpo se tensó como una cuerda. «¿Qué quieres?», preguntó Julián. Tomás los miró a los dos y bajó la voz. «Os van a registrar la casa». La frase cayó como una piedra en el patio. Carmen parpadeó. «¿Cuándo?».
Tomás apretó los labios. Esta noche, o mañana, no lo sé exacto. Pero viene gente de fuera, y vienen por la foto. Julián dio un paso hacia él, furioso. ¿Y tú qué eres? ¿El mensajero? Tomás aguantó el golpe con una dignidad triste. Soy el que está harto de ver cómo se tragan a las familias una por una. Carmen lo miró, intentando leer detrás del uniforme, intentando decidir si eso era una trampa o una grieta humana. ¿Por qué nos avisas?, preguntó ella, directa. Tomás se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrarse. Porque si encuentran algo, os hunden. ¿Y por qué? Tragó saliva. Porque yo fui el que entró al patio. Carmen sintió que el mundo se detuvo. Julián se quedó quieto, como si le hubieran golpeado el pecho. ¿Tú?, susurró Carmen. Tomás asintió, y su vergüenza era casi física. Me obligaron. Tenían una lista, una orden. Querían saber si guardabais pruebas. Me dijeron, tú conoces la casa. Tú puedes entrar sin levantar sospechas. Y yo, apretó los dientes. Yo lo hice. Carmen sintió un asco tan fuerte que por un segundo no pudo respirar. La imagen fue insoportable. Tomás en su patio, levantando su baldosa, tocando sus botones, su medalla, su sangre seca, la intimidad manoseada por un vecino. ¿Y la frase?, preguntó Carmen y la voz le salió fría. Ahora sí que os estamos mirando. Tomás bajó la mirada. No la escribí yo. Julián soltó una risa amarga. Claro, tú solo entraste. Otro escribió. Otro mira, otro manda. Tomás levantó la cara, y en sus ojos había algo que Carmen nunca le había visto. Miedo real. Escuchadme, dijo. Esa gente no juega. Si no encuentran la foto, buscarán otra cosa. Una carta, un nombre, una palabra. Y si no encuentran nada, inventarán. Carmen sintió el impulso de cerrarle la puerta en la cara, pero el instinto de madre, de superviviente, hizo otra cosa. Usó la información. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó. Tomás dudó, como si decirlo lo ensuciara más. Quieren un ejemplo. Están nerviosos en la ciudad. Estudiantes, huelgas, curiosos. Y necesitan recordar que el miedo sigue funcionando. Vuestra familia está marcada por lo de Andrés, por lo de Mateo, por lo de Rosa. Sois una historia demasiado larga. Julián apretó los puños. ¿Y tú? Tomás tragó saliva. Yo soy el que no quiere seguir siendo herramienta. Hubo un silencio. El geranio rojo se movió otra vez con el viento, como si aplaudiera una tragedia. Carmen tomó aire y decidió algo feo pero útil. Convertir el asco en acción. Esta noche no encontrarán nada, dijo. Tomás la miró. ¿Estás segura? Carmen asintió, y su voz se volvió de hierro. La foto ya no está aquí. Tomás cerró los ojos un segundo, aliviado y aterrado a la vez. Bien, bien, susurró. Entonces esconded todo lo demás. Cartas, notas, lo que sea. Y... miró a Rosa, que escuchaba desde la puerta con ojos encendidos. Que la chica tenga cuidado. Rosa dio un paso adelante. No me diga que tenga cuidado, escupió. Dígame quién manda. Tomás la miró y por primera vez le habló como a una adulta. Mandan los que no necesitan uniforme, dijo. Los que te sonríen en la calle y por la noche te cambian el nombre. Rosa apretó los dientes. Carmen la agarró del brazo con fuerza para frenarla antes de que dijera algo que los condenara. Tomás se fue sin pedir perdón, y quizá eso fue lo más honesto. En esa época, pedir perdón no arreglaba nada, solo te hacía sentir limpio mientras los demás seguían sucios. Esa noche, la casa olió a limpieza desesperada. Carmen quemó papeles en la cocina, uno por uno, mirando cómo las palabras se convertían en ceniza. Cada papel que ardía era una renuncia y un alivio. Julián escondió herramientas. Loli cosió el forro de una chaqueta para meter dentro una lista de direcciones por si tenían que huir. Mateo, con el ojo hinchado, se quedó sentado mirando la puerta como si pudiera detenerla con la mirada. La abuela rezó sin parar. Rosa caminaba como una fiera enjaulada. El registro llegó al amanecer, como llegan las cosas sucias. Cuando el mundo aún no se ha despejado la cara, golpes fuertes, órdenes. 2 hombres con gabardina y un tercero con uniforme, para que el pueblo entendiera, entraron sin saludar. Abrieron cajones, levantaron colchones, miraron detrás de cuadros. Tocaron la hornacina del santo, y Carmen sintió que el corazón se le salía, pero el santo estaba firme. Nada cayó, nada se movió. Uno de ellos miró el patio, se agachó, tocó la baldosa. Carmen notó cómo Julián contenía la respiración. ¿Qué hay aquí?, preguntó. Nada, dijo Carmen antes de que Julián hablara.
Un hueco viejo. Para guardar botones. El hombre levantó una ceja, metió la mano, tocó polvo, sacó un botón, lo olió como si el botón pudiera confesar. Familia ordenada, dijo con desprecio, y tiró el botón al suelo. Carmen sintió un impulso de recogerlo, pero se obligó a no moverse, no darle el placer de verla agacharse. Los hombres se fueron dejando la casa revuelta como si el desorden fuera parte del castigo. Antes de salir, uno se detuvo y miró a Carmen con una sonrisa pequeña. Esto no es el final, dijo. Solo estamos mirando. La misma palabra, el mismo veneno. Cuando por fin se fueron, la casa quedó en silencio. Nadie habló durante un minuto entero. Luego Rosa explotó. Esto no puede seguir así. Carmen, agotada, se apoyó en la pared. Julián se sentó en el suelo, como si le hubieran quitado el futuro. Mateo se levantó despacio y con una voz ronca dijo: «Entonces hay que cambiarlo». Carmen lo miró y por primera vez no lo frenó, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba cansada de negar lo inevitable. El país estaba cambiando, sí, pero también estaba rompiendo a los que intentaban respirar dentro de él. Pasaron semanas. Un día llegó una carta de Rosa. No era una carta normal, era corta, demasiado corta. Decía: «Llegó el sobre, estoy temblando, no puedo escribir más, te veo pronto». Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. La foto estaba con Rosa, la verdad estaba fuera de la casa, pero ahora Rosa llevaba la carga, y entonces llegó el último giro de esta parte, el que convierte la historia en algo aún más grande que una familia. Un mediodía, Carmen fue a la tienda donde trabajaba Loli, y vio a un turista extranjero comprando postales de España, toros, flamenco, patios blancos, y entre ellas, una postal con un patio demasiado familiar. Carmen se acercó, con el cuerpo rígido. La postal mostraba una familia sonriente, un padre con bebé, una madre con pelo recogido, dos niños delante, un geranio rojo detrás. No era exactamente su foto, pero era su foto. Era una versión recortada, retocada, sin mancha, sin sello visible, convertida en souvenir, en mercancía. En España alegre, empaquetada para bolsillos extranjeros, Carmen sintió una repulsión tan profunda que casi se mareó. Su intimidad, su actuación forzada, su sonrisa obligatoria había salido del expediente y se había convertido en producto. Volvió a casa con la postal escondida como si fuera un arma, la puso sobre la mesa. Julián la miró y se quedó blanco. «No», susurró. Mateo agarró la postal y la miró con los ojos encendidos. «Nos han robado», dijo. «Nos han convertido en propaganda. Y ahora nos venden». Carmen miró la postal, y en su cabeza apareció la gota de sangre que no estaba allí. La ausencia de la mancha era, de pronto, más obscena que la mancha misma. Era la limpieza perfecta de una mentira. «Esto», dijo Carmen, y su voz tembló de rabia contenida, «es por lo que la guardamos, para que no nos borren». Rosa llegó días después, sin avisar, con la cara pálida y los ojos brillantes. Sacó la foto del sobre y la puso sobre la mesa, junto a la postal. «Dos versiones, dos mundos, dos Españas. ¿Sabéis lo que encontré detrás?», dijo Rosa, y su voz era un cuchillo. Carmen la miró. Rosa dio la vuelta a la foto limpia, la que había viajado, y allí, en el borde, casi invisible, estaban las puntadas de Carmen. Patio, pozo, baldosa. Pero había algo más. Alguien había añadido con tinta fina una fecha y un lugar: 1969, Madrid, convento. Carmen sintió un escalofrío. ¿Quién escribió eso? Rosa levantó la mirada y soltó la bomba con una calma aterradora. Andrés. La habitación se quedó sin aire. La abuela dejó caer el rosario. Julián se llevó la mano a la boca, como si volviera a ser niño. «¿Cómo lo sabes?», susurró Carmen. Rosa tragó saliva. «Porque yo lo vi». Y en ese instante, Carmen entendió que la historia estaba entrando en su tramo final, el tramo donde la luz de los 60 se apaga y los 70 se asoman como un pasillo estrecho. Alguien estaba moviendo piezas alrededor de su familia. Andrés no era solo un fantasma vivo, era una presencia cerca, y la foto, esa maldita foto, era el mapa para un encuentro imposible. Pero si Andrés estaba en Madrid, en un convento, en 1969, entonces había otra pregunta, la más peligrosa. ¿Quién más lo sabía? Y sobre todo, ¿quién estaba mirando de verdad? Rosa lo dijo, y el silencio se volvió un animal enorme en la mesa. «Yo lo vi». La abuela se quedó con el rosario colgando de los dedos, como si se hubiera roto la gravedad.
Julián abrió la boca, pero no salió nada. Solo aire, como si el pecho se le hubiera quedado sin idioma. Carmen, en cambio, no se desmayó ni lloró. Hizo lo que hacía siempre cuando el mundo se ponía peligroso. Ordenó: «Dime exactamente qué viste», pidió en voz baja, como quien afila un cuchillo sin que lo oigan. Rosa tragó saliva. Tenía ese brillo en los ojos que mezclaba emoción y terror, como una cerilla encendida en un cuarto lleno de gas. ¿En Madrid? ¿En el curso? Me dieron el sobre en casa de la costurera. Yo me quedé mirando la foto como una tonta. La mancha. Esa mancha me dio asco, pero también se tocó el pecho. Me dio fuerza. Y vi tus puntadas. Y pensé, esto es mamá hablando sin voz. Entonces pregunté demasiado, supongo, a la costurera, a su amiga, a un hombre que venía a arreglar una máquina de coser, y una noche me dijeron: «Si quieres saber de esa foto, ve al convento». Domingo, al anochecer, Julián apretó las manos. «¿Fuiste sola?» Rosa levantó la barbilla, orgullosa y culpable a la vez. «Fui con una compañera. Nos quedamos afuera, como si estuviéramos esperando a alguien para rezar». Hizo una mueca, casi riéndose de lo absurdo, y entonces lo vi salir por una puerta lateral. Un hombre con sotana, caminaba rápido, pero sus ojos se humedecieron. Pero cuando se giró, vi la cara. Era igual que tú, papá. Igual, los pómulos, la nariz, la mirada, y tenía, hizo un gesto con la mano, una cicatriz aquí, como la tuya, pero más grande. Julián se llevó la mano a la muñeca, donde dormía la marca de esposas. «Andrés», susurró, como si dijera un nombre prohibido dentro de una iglesia. Rosa asintió. No me acerqué. Me dio miedo de que si me acercaba desapareciera. Pero al día siguiente, en el reverso de la foto, apareció esa nota, la fecha, el lugar. Y la palabra convento. Yo no la escribí. Y tú no la escribiste, mamá. Solo podía ser él, o alguien que lo controla. Ahí estaba el nudo. El encuentro imposible era también una trampa posible. Y la foto, otra vez, era llave y cebo al mismo tiempo. Carmen se levantó, caminó hasta la cocina. Bebió agua como si el agua pudiera empujar la sangre de vuelta a su sitio. Luego volvió y puso las dos imágenes sobre la mesa. La foto manchada, sucia, verdadera. Y la postal limpia, sonriente, vendible, dos caras del mismo patio. «Si Andrés está vivo y cerca», dijo Carmen, «entonces alguien ha usado nuestra cara para hacer negocio y para vigilarnos. Y si nos vigilan, no podemos ir como locos al convento». Mateo, que llevaba años con el cuerpo tenso, golpeó la mesa con la palma. «¿Y qué hacemos? ¿Esperamos a que se muera sin verlo?» Carmen lo miró con una dureza que era puro amor. «Hacemos lo que hacemos siempre, lo mínimo, pero bien hecho». Julián respiró hondo, como si estuviera decidiendo volver a nacer. «Vamos los dos», dijo. «Carmen y yo. Nadie más. Vosotros os quedáis. Si es una trampa, que no se lleven a todos». Rosa iba a protestar, pero Carmen la frenó con una mirada que no aceptaba discusión. Era la misma mirada que la había hecho entrar a casa cuando vio la baldosa movida. La mirada de «hoy sobrevives obedeciendo». El domingo siguiente, madrugaron. No llevaron maleta. No llevaron nada que pareciera huida. Solo ropa normal, esa normalidad que servía de camuflaje. Carmen metió la foto manchada en el forro de su abrigo, cosida con puntadas rápidas, como si la escondiera dentro de su propia piel. Julián llevaba la postal, la versión limpia, por si necesitaban mostrar inocencia. El viaje a Madrid fue un salto de mundo. El pueblo quedaba atrás con su silencio y su sol lento. La ciudad era ruido, humo, coches, gente que caminaba con prisa, como si la prisa fuera un derecho. En una esquina, un cine anunciaba una película extranjera, con un beso enorme en el cartel. En otra, una patrulla miraba demasiado. Carmen sentía que el corazón le golpeaba las costillas al ritmo de la ciudad. Pero al mismo tiempo, había algo energizante, casi eléctrico. Por primera vez en años, estaban moviéndose hacia el secreto, no alejándose de él. Llegaron al convento al anochecer, como decía la nota. No era un edificio bonito de postal, era un bloque severo, piedra gris, ventanas altas, silencio de institución. Había un olor extraño, cera, humedad, flores viejas. En la puerta lateral una farola parpadeaba, como si el lugar también dudara. Esperaron en la acera. Carmen no miraba la puerta. Miraba los reflejos en los cristales de los coches, la sombra de los que pasan. Los ojos posibles. Julián fingía leer un papel,
pero en realidad estaba midiendo pasos, contando respiraciones. Pasó 1 minuto, pasaron 10, pasó media vida, y entonces la puerta lateral se abrió, salió un hombre con sotana, sí, caminó rápido, como dijo Rosa, pero al llegar a la farola, se detuvo, y se giró. Julián dio un paso sin querer, como si lo tirara un imán. Carmen le agarró el brazo para que no se delatara. El hombre miró alrededor. Sus ojos se clavaron en Julián. Se quedaron mirándose como dos espejos enfrentados, misma cara con años distintos, la misma sangre repartida en dos caminos. El hombre habló primero, muy bajo. Julián. La voz le salió con un acento que era hogar y exilio a la vez. Julián tragó saliva. Se acercó un paso y Carmen lo acompañó, pegada a él como una sombra protectora. Andrés, dijo Julián, y esa sola palabra le rompió algo por dentro, porque no era un nombre, era un agujero que por fin tenía borde. Andrés los miró a los dos. Sus ojos pasaron por Carmen con un reconocimiento lento, cuidadoso. «Tú eres Carmen», susurró. Carmen sintió una punzada en el pecho. Que te nombren bien en una época de números es un acto casi sagrado. «Sí», respondió. «¿Y tú? Tú estás vivo». Andrés soltó una risa corta, amarga. «Vivo» es una palabra generosa. Se acercaron lo suficiente como para olerse. Andrés olía a jabón de convento y a miedo viejo. Tenía la cara más delgada, la piel tirante, y en el cuello se le veía una marca como de roce constante, como si hubiera llevado algo apretado mucho tiempo. Carmen, sin pensarlo, sacó un extremo de la foto manchada desde el forro. Apenas un gesto. Andrés la vio y sus ojos se humedecieron. «La gota», dijo. «No la borrasteis». «No se puede borrar», respondió Carmen. «Solo esconder». Andrés asintió, y ese gesto parecía una despedida y un saludo al mismo tiempo. «No podemos quedarnos aquí», dijo Andrés mirando la calle. «Caminad». Como si fuéramos desconocidos. Empezaron a caminar 3 personas, ritmo normal, distancia normal, la escena perfecta de ciudad donde nadie mira, salvo el que mira por oficio. Andrés habló sin parar, como si necesitara vaciar años antes de que el aire se lo robara otra vez. Me sacaron de un sitio a otro. Nombres cambiados, días que no existían, trabajos que te rompen la espalda para que el cuerpo no tenga fuerza de pensar. Vi gente desaparecer por una frase, vi hombres tragarse su propio nombre para seguir respirando. Y un día, un cura que no era cura me dijo, «Si quieres vivir, aprende a rezar sin creer». Me trajo aquí soy sombra con sotana. Julián apretaba los dientes. Su rabia era silenciosa, porque en la ciudad la rabia hace eco. «¿Por qué no volviste?», preguntó Julián y se le quebró la voz. «Te esperamos». Andrés lo miró de reojo y en su mirada había una ternura brutal. «Porque si volvía, os hundía». «¿Y por qué?», tragó saliva. «Yo no era libre, solo me movían de jaula en jaula». Carmen caminaba con la atención de un animal y de pronto notó algo. Pasos detrás, no cerca, pero constantes. Un hombre con gabardina, demasiado casual, un reflejo en un escaparate. Le apretó el brazo a Julián, una señal mínima. Julián entendió sin mirar. Andrés también lo notó. Su cuerpo se tensó, como si volviera a escuchar llaves. «Nos siguen», susurró Andrés. Julián respiró fuerte por la nariz. «¿Quién?». Andrés no respondió con nombre, respondió con una certeza asquerosa. «Los que escribieron, os estamos mirando». Carmen sintió el estómago encogerse. La frase del reverso volvía como un perro. Andrés giró de pronto en una calle más estrecha, donde había puestos de churros y un olor dulce que chocaba con el miedo. Allí el ruido de la gente podía tragarse una conversación. «Escuchad», dijo Andrés. «Vuestro patio, vuestra foto, no es solo vuestra. La usaron para propaganda, la usaron para ficharos. Y ahora la usan para vender postales a extranjeros. ¿Sabéis por qué? Porque funciona. Porque la gente compra sonrisas. Compra la mentira limpia». Carmen sacó la postal un segundo, sin que nadie lo notara. Andrés la vio y soltó una risa sin humor. «Exacto, esa es. La he visto circulando. ¿Queréis saber el twist?». Andrés bajó la voz. «Esa postal no la hizo el Estado directamente. La hizo un negocio privado, con permiso. Y el hombre que la distribuye es del pueblo». Carmen sintió un latigazo. «¿Quién?». Andrés apretó la mandíbula. «El fotógrafo de vuestra casa». No era solo fotógrafo, era intermediario. Llevaba imágenes al ayuntamiento y también las sacaba hacia afuera. Jugaba con 2 barajas. Por eso os dejó una copia limpia. Para que la historia oficial fuera vendible y la vuestra,
quedara enterrada. Carmen recordó al hombre con alegría exagerada. El qué bonito patio, el queda de postal. La palabra postal volvía como un chiste siniestro. ¿Y por qué?, preguntó Julián. ¿Por dinero? Andrés soltó el aire con rabia. Por dinero y por control. Si tienes la imagen de alguien, tienes una cuerda. Y si además la conviertes en souvenir, la cuerda te paga. Carmen sintió un asco que era casi físico. La sonrisa obligada convertida en mercancía. Andrés siguió, rápido, porque el tiempo era una pared. Yo escribí la nota en vuestra foto limpia, sí. La recibí por una cadena de manos. Tus puntadas, Carmen, llegaron hasta mí. Me dijiste patio, pozo, baldosa. Yo entendí. Ahí está la verdad. Y quise responder con una coordenada para que supierais que existo, pero también para que supierais dónde no ir. Porque el convento, miró alrededor, es un punto vigilado. Carmen lo miró, fría. Entonces, ¿por qué nos citaste aquí? Andrés apretó los labios. Porque era la única forma de veros sin que sospecharan que yo quería veros. Suena absurdo, lo sé. Pero ellos creen que controlan este lugar. Yo necesitaba probar si aún puedo mover una pieza. En ese momento, el hombre de gabardina se acercó un poco más. Carmen lo vio en el reflejo de un escaparate. Cara tranquila, ojos que no parpadeaban. Andrés susurró. Ahora, separadnos. Julián lo miró, desesperado. ¿Qué? Andrés se detuvo junto a un puesto. Agarró un churro como si fuera lo más normal del mundo y le metió una moneda al vendedor. Luego, sin mirar a Julián de frente, dijo: No me sigáis. Si me seguís, os caéis conmigo. Volved al pueblo y haced algo por Rosa. La niña tiene carácter, y la van a usar o la van a romper. Que elija ella. Carmen sintió lágrimas subirle, pero las apretó hacia adentro. ¿Volverás?, preguntó, y esa pregunta era una herida abierta. Andrés miró a Carmen por primera vez de frente. Sus ojos tenían algo luminoso y trágico. No lo sé, dijo. Pero os diré una cosa. Guardad la foto manchada. Esa mancha os puede salvar. Julián frunció el ceño. ¿Cómo? Andrés respiró hondo. Porque es la única que no pueden vender sin que alguien pregunte: ¿qué es eso? La mancha rompe la postal, rompe la mentira. Es vuestra prueba. Y entonces ocurrió el gesto más extraño y más humano. Andrés, el hombre con sotana, se inclinó como si se ajustara el zapato y, en 1900, ese segundo, metió algo en la mano de Carmen. Un papel pequeño, doblado. Carmen lo apretó sin mirar. Andrés se enderezó, dio 2 pasos hacia una boca de metro y se perdió entre la gente. El hombre de gabardina dudó, y en esa duda Carmen entendió que Andrés había ganado un segundo, solo un segundo. Pero en dictadura, un segundo a veces es una vida. Carmen y Julián siguieron caminando, sin correr, sin mirar atrás. Llegaron a una calle grande, tomaron un autobús, cambiaron de ruta, subieron a un tren de regreso con la garganta hecha nudo. En el asiento del tren, Carmen abrió el papel que Andrés le había dado. Era una dirección y un nombre, pero no el de Andrés, era otro. Archivo, sótano, fotógrafo. Y debajo, una frase que parecía escrita con rabia. Si la verdad se vende, cómprala tú primero. De vuelta al pueblo, la casa los recibió con su olor a cal y a costumbre. Rosa los miró apenas entraron, buscando en sus caras el final de la historia. Lo vimos, dijo Julián, y la voz se le rompió. Lo vimos de verdad. Rosa soltó un grito ahogado y abrazó a su padre con una fuerza que parecía querer pegar los años rotos. Carmen, sin perder tiempo, sacó la foto manchada y la puso sobre la mesa. Luego puso la postal al lado, y luego puso el papel de Andrés. «Tenemos que ir a por el fotógrafo», dijo. Mateo se levantó de golpe. «¿Ahora?», Carmen asintió. «Antes de que él venga a por nosotros otra vez». No fueron al día siguiente, fueron esa misma noche, pero no como en los 40, temblando ante la puerta. Fueron con una decisión nueva. No iban a suplicar, iban a recuperar. El fotógrafo vivía en una casa con fachada decente, ventana con cortinas limpias. La clase de casa que grita: «Yo no tengo secretos». Carmen sintió una risa amarga. Los peores secretos siempre usan jabón caro. Llamaron. Abrió él, más viejo, más gordo, con los mismos ojos de postal. Cuando vio a Carmen y a Julián, su sonrisa se congeló medio segundo. «Vaya», dijo. «La familia del patio». Carmen sintió un asco tan fuerte que casi se mareó, pero no se movió. «Queremos hablar», dijo. El hombre miró alrededor, calculando. Les dejó pasar. Dentro, el olor no era a hogar, era a papel. Había cajas, carpetas, negativos colgados como ropa sucia.
Y ahí Carmen entendió el horror. Aquel hombre no coleccionaba fotos, coleccionaba personas. Bonito negocio, dijo Julián, con voz baja. El fotógrafo se encogió de hombros. Hay que vivir. ¿A costa de quién? Escupió Rosa desde la puerta. Rosa había ido con ellos, por supuesto. Nunca obedecía del todo. El hombre la miró como se mira un problema. ¿Qué queréis? Carmen sacó la postal y la puso sobre la mesa. Luego sacó la foto manchada. La mancha parecía más oscura allí, en esa casa de papeles. El fotógrafo la miró y tragó saliva. Por primera vez, su máscara se rajó. Esa no debería existir, murmuró. Carmen sonrió, y su sonrisa era de cuchillo. Existe. Y ahora vas a decirnos quién escribió en el reverso. Ahora sí que os estamos mirando. El fotógrafo se rió, nervioso. No fue cosa mía. Mateo dio un paso adelante, amenazante. No mientas. El fotógrafo levantó las manos, como quien se rinde ante un incendio. No fue cosa mía. Yo entré porque me obligaron. Me pidieron fotos de familias modelo, me pidieron nombres, direcciones. Yo estaba metido hasta el cuello. Carmen lo miró con desprecio. Y luego las vendiste. El hombre bajó la mirada. No todo era para vender. Algunas eran para... Buscó la palabra. Proteger. Julián soltó una risa amarga. ¿Proteger? ¿A quién? El fotógrafo respiró hondo. Y ahí vino la confesión que le dio la vuelta final al relato. El giro feo, humano, repulsivo. Yo no escribí esa frase, repitió. La escribió el hombre del ayuntamiento, el del alfiler. Él quería que lo supierais. Él disfruta con eso. Yo solo abrí la baldosa. Carmen sintió una oleada de rabia. El vecino anotador, el que sonreía en misa, el que olía a sello, el que convertía vidas en carpetas. ¿Y el archivo? Preguntó Carmen apretando el papel de Andrés. ¿Dónde está? El fotógrafo dudó. Miró a Rosa, luego a Julián, luego a Carmen, y su voz salió como un hilo. Debajo, en el sótano. ¿Bajaron? La escalera olía a humedad y metal. En el sótano había cajas con nombres, números, fotos de bodas, de patios, de niños, sonrisas, miles de sonrisas. Rosa se tapó la boca. El asco la golpeó como un puñetazo. Esto es, susurró, un cementerio sin muertos. Carmen buscó sin respirar. Encontró una carpeta con su nombre. Julián, Carmen, Mateo, Loli, Rosa. Y al lado una etiqueta. Andrés, alias. Ahí estaba el borrado convertido en orden. Carmen sintió que le temblaban las manos. Sacó papeles, notas, copias. Había una lista de visitas, de comentarios, de firmas. Y había, como una serpiente dormida, la palabra adhesión, repetida una y otra vez. Mateo se inclinó sobre la carpeta con rabia. Con esto nos hunden, dijo. Carmen miró alrededor. Miles de carpetas, miles de familias, miles de vidas convertidas en material de archivo. Y ahí, con una claridad que dolía, tomó la decisión más peligrosa de toda su vida. Con esto, se hunden ellos, si sale a la luz. Julián la miró, aterrorizado. ¿Estás loca? Carmen negó. Estoy cansada. Rosa, con los ojos brillando, susurró. Mamá, esto es lo que siempre guardaste la foto para hacer, ¿no? Carmen la miró y por primera vez en años le permitió la verdad completa en la mirada. Sí, no se llevaron todo. Era imposible. Se llevaron lo justo. Su carpeta, la etiqueta de Andrés, una lista de nombres del pueblo y varios negativos de la postal que vendían. Se llevaron sobre todo la prueba de que la mentira tenía fábrica. El fotógrafo temblaba arriba, escuchando pasos. «Si me descubren», murmuró cuando subieron. Carmen lo miró con frialdad. «Ya estabas descubierto hace años, solo que no lo sabías». Salieron de esa casa con el paquete oculto bajo la ropa, y mientras caminaban por la calle oscura del pueblo, Carmen sintió algo que no sentía desde antes de la guerra. Una chispa de poder, pequeña, peligrosa, deliciosa, porque ahora tenían algo más que una foto. Tenían el mecanismo. Los años 70 llegaron como una resaca rara. El país parecía moverse, pero no sabía hacia dónde. Había más coches, más televisores, más canciones. La gente hablaba un poco más alto, aunque seguía mirando alrededor antes de decir ciertos nombres. Y entonces, un día, la noticia corrió como electricidad. Franco estaba enfermo. Luego, Franco estaba muy enfermo. Luego, Franco había muerto. En el pueblo, la reacción fue extraña. Algunos lloraron de verdad, por costumbre o por miedo. Otros se quedaron en silencio, como
Si no supieran qué cara ponerse cuando se cae el techo. Carmen miró el televisor de un vecino, vio la pantalla llena de solemnidad, vio el luto oficial y sintió una cosa que le dio vergüenza. Alivio, no alegría, no fiesta, alivio, como cuando te quitan una piedra del pecho y no sabes si celebrar o simplemente respirar. Pero la transición no borró el miedo de golpe. El miedo no es una luz que apagas, es una mancha que se queda en la pared. Aún así, de pronto, algunas puertas empezaron a abrirse. Rosa, ya adulta, empezó a moverse con gente que hablaba de amnistía, de derechos, de memoria. Mateo volvió a la ciudad con otra energía. Menos rabia ciega, más estrategia. Loli, que siempre había cosido en silencio, se convirtió en la mejor guardiana de papeles. Sabía esconder, doblar, proteger, y Carmen, la mujer del patio, la mujer de la sonrisa obligatoria, hizo el gesto más simple y más explosivo de su vida. Sacó la foto, manchada, y la puso encima de la mesa, a plena luz del día, sin esconderla. «Que la vean», dijo. Julián la miró, todavía con el reflejo de décadas en el cuerpo. «¿Y si vienen?» Carmen señaló la puerta abierta, la calle con gente hablando, el aire distinto. «Si vienen, ya no vienen igual». No era una certeza perfecta, era una apuesta. Pero era la primera apuesta que hacían sin temblar. Con los papeles del sótano del fotógrafo, Rosa y Mateo contactaron con gente en la ciudad, no con autoridad, no con gabardinas, con abogados jóvenes, con periodistas que olían a tinta por elección y no por amenaza, con asociaciones que empezaban a nombrar lo innombrable. Carmen no quería fama. Quería una cosa más íntima. Que su historia no fuera vendida como postal. Un día, meses después, llegó una carta sin remitente. Dentro había una sola frase, escrita con letra temblorosa. «Estoy libre». No decía Andrés, pero no hacía falta. Carmen se sentó y lloró por primera vez sin esconderse. Lloró por los años perdidos, por el pan blanco quemado, por los golpes en la puerta, por la baldosa tocada por manos ajenas, por las sonrisas fabricadas. Rosa se arrodilló junto a ella y le agarró la mano. «Lo logramos, mamá». Carmen la miró, con una sonrisa real, por fin. «No», dijo, «sobrevivimos, que no es poco. Y aquí está el último twist, el cierre que le da la vuelta completa a la foto». Años después, ya en los 70 avanzados, cuando el país empezaba a aprender a hablar sin pedir perdón por hablar, alguien encontró en una caja de cosas viejas una ampliación de la postal limpia. En el reverso, un sello comercial, y debajo, a lápiz, una nota mínima. Modelo, patio blanco, familia Chaptepeche, familia Dicepeche. Como si fueran una silla, un catálogo, un producto. Rosa miró esa nota y se le revolvió el estómago. Carmen, en cambio, tomó la foto manchada, la puso al lado y señaló la gota de sangre seca. «¿Ves?», dijo. «Por eso esa no sirve para vender. Porque esa gota nos devuelve el cuerpo, nos devuelve el dolor. Nos devuelve lo que no entra en un souvenir». Rosa sonrió, con esa energía luminosa que siempre fue peligrosa. Entonces la gota ganó. Carmen asintió. La gota ganó. Y cuando por fin, una tarde cualquiera, Andrés apareció en el patio, en su patio, no en un convento, no llevaba sotana. Llevaba una camisa sencilla, gastada. Se quedó de pie bajo el geranio rojo, mirando el lugar como si fuera un sueño sólido. Julián lo abrazó sin palabras. La abuela, ya muy vieja, le tocó la cara como quien comprueba que la vida existe. Carmen se acercó y, sin decir nada, le puso en la mano la foto manchada. Andrés la miró y por un segundo se le quebró la boca, como si la sonrisa le doliera. «Nunca pensé que volvería a ver esto», susurró. Carmen lo miró con una calma nueva. «Yo sí». Porque Carmen, desde aquella primera mordida de bebé en 1942, lo había entendido todo. Que la historia no es lo que te cuentan en voz alta, es lo que escondes, lo que proteges, lo que consigues sacar a la luz sin que te maten en el intento. Y esa es la historia de una sola fotografía, que pasó de ser propaganda a ser prueba, de ser trampa a ser mapa, de ser sonrisa obligada a ser memoria viva. La foto no cambió el país, pero cambió una familia. Y a veces, solo a veces, una familia es suficiente para empezar a desmentir una dictadura.